Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, bro. Sí, ok, listo. Vale, vale, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, los saludo nuevamente. Espero que se encuentren muy bien, que hayan podido descansar en este fin de semana, o si no, pues que hayan podido adelantar sus cositas. Entonces son las 2 de la tarde, tenemos 17 personas. Vamos a esperar unos 2 minuticos para ver si se conecta más gente y llamo a lista, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos a esperar estos 2 minuticos y mientras tanto, em, pues dos avisos ahí para que tengan en cuenta. El primero es que ya tienen la nota del primer taller, ya se subió la nota para que puedan revisarla. Pues la verdad, pues sí esperaba buenos resultados, lo que sucedió claramente. Encontramos muy buenos resultados. Sin embargo, pues no son excelentes, ¿no? O sea, estamos en búsqueda de esa excelencia. Eh, y otra cosa que quería comentarles es que, pues definitivamente, el participar activamente no significa que nos vaya a ir bien en el taller, y pues era una cosa que no esperaba, ¿sí? Porque no solo fue en este curso, sino en los demás cursos, que sucedió lo siguiente, y fue que pues esperando buenas notas de las personas que siempre participan y todo, pues no, digamos que eso siempre recae ciertas cosas de interpretación, de saber leer un ejercicio, de orden, sí, porque no siempre el que sabe de pronto matemáticas también lo sabe expresar. Entonces necesitamos revisar ahí y pulir ciertas cosas. Ustedes saben que yo tengo acostumbrado enviar lo que es el taller resuelto para que ustedes puedan revisar con más detenimiento en dónde fue que estuvieron los errores, los inconvenientes. Y pues por favor, revisen si tienen alguna duda después de mirar la solución del taller. Si tienen alguna otra duda, pues me avisan, ya sea por correo, ya sea en una clase. Profe, lo que pasa es que no me parece este punto porque yo hice esto y esto y esto. Bueno, ya eso es otra cosa, ¿sí? Yo estoy abierto a comentarios. Igual vamos a revisar, no sé si de pronto saquemos algún tiempito para hacer una retroalimentación. Y pues lo que les comento, los invito a revisar la retroalimentación, que revisen lo que usted me envió, ¿sí? Que revise lo que usted me envió, y nada, si tienen alguna otra duda, entonces me avisan, ¿vale? Bueno, esa era una... Teacher, Sí, señor. teacher, qué pena Sí, interrumpirlo. cuénteme. ¿Tú ya subiste la retroalimentación del taller? No, lo voy a enviar hasta ahorita, pero la nota ya la subí. Ok, listo, profe, gracias. Listo, listo. Entonces ustedes saben que yo esa retroalimentación es como si yo fuera otro estudiante. Yo lo solucioné así tal cual, ordenado, con las respuestas. Les recuerdo que cada una de las preguntas que se hacían se necesitaba colocar esa respuesta, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, el de los vectores, ¿no? El de los vectores, el de revisar si la separación de los cohetes fue efectiva o no fue efectiva. O fue esa, sí, sí, se decía así, ¿no? Entonces, algunos sacaron todos los ángulos, pero no me concluyeron si efectivamente fue exitosa o no exitosa la separación de los cohetes, ¿sí? Entonces, des en cuenta que ahí también va algo muy importante, que es la conclusión del ejercicio, ¿vale? Bueno, y lo segundo que quería comentarles es, pues nada, recordarles que ya tienen un taller, ¿sí o no? Ya tienen otro taller para poder entregar este viernes. Em, Ese taller lo subí el jueves, ¿no? Lo subí el jueves, tuvieron el viernes para poderlo. Es más, ya hay una persona, no voy a decir quién, ya hay una persona que ya lo entregó de acá de este curso. Creo que es la primera persona de todos los décimos que ya entregó el taller. Así que creo que está trabajable, que está sencillo para que ustedes puedan, por favor, revisarlo. Si tienen alguna duda, pues también escribir por el foro. Por favor, escriben es por el foro. ¿Listo? Entonces, nada,
Es un taller bastante sencillo que si de pronto la persona que ya lo hizo se dio cuenta que eso sale en 1 o 2 páginas máximo. 1 o 2 páginas máximo, eso no recae más tiempo. ¿Listo? Bueno, ya son las 2:05, ahora sí vamos a llamar lista. Por favor, ¿tienen listo su micrófono o su cámara? A ver, Abril. Presente. Ok, Abril. Está. Acevedo. Presente. Alvis. Presente. Avendaño. Presente. Ávila. Presente. Ávila. Ah, ok. Baez. Presente. Ok. Esperen un momentico. Bernal. ¿No está Bernal? Ok. Camargo. Ah, no, Camargo ya no está en el colegio. Campos. Presente, profesor. Carrillo. Presente. Cerquera. Presente. Cortés. Presente. Delgado Montenegro. Angeli. Angeli, estás conectada pero no me estás respondiendo. Ahí estás, ahí te veo, listo. Delgado Rodríguez. Presente. Duque. Presente. Espinosa. Presente. Farfán. Presente. Garzón. Presente. González. Presente. Guerrero. Presente. Jordan. Presente. Lara. Presente. La Torre. Presente. León. León Johan. León Johan a la 1, León Johan a las 2. No. López. Presente. Marulanda. Presente, profe. Aló. Sí, ahí está. Yo, profe. Sí, ahí te escucho, López sí, Marulanda sí. Novoa. A la 1. Novoa a las 2. No lo veo conectado. Bueno, Novoa no está. Parada. Presente. Peña. Presente. Pérez. Presente. Pineda. Presente. Soler. Presente. Zambrano. Presente. Y Zorro. Presente. Listo, vale. Bueno, entonces les recuerdo que ya tienen la primera nota en su FIDIAS acerca del primer taller de integrado. Vayan a revisar, pues pueden ir revisando la nota. Lo otro que también se va a enviar esta tarde es la retroalimentación de ese taller. Como para los que no estaban todavía conectados, ustedes saben que yo siempre acostumbro a enviar el taller desarrollado de lo que ustedes ya me enviaron. Ese taller le va a servir a usted de insumo para estudiar y también para retroalimentar lo que de pronto tuvo mal. Si alguno de casualidad tiene aún más dudas, entonces no olviden que en clase o vía correo usted puede hacer las preguntas necesarias. Lo otro que ya les estaba comentando era que el jueves pasado yo ya les había enviado el segundo taller, que es netamente de estadística de las primeras 3 distribuciones de variable aleatoria discreta. Es más, una persona ya de este curso ya lo envió. Igual tienen hasta este viernes para poderlo enviar. Ojo, se sube a la plataforma de tareas, no se envía por correo, por favor. ¿Listo? Se sube a la plataforma.
Em, esa misma plataforma yo les he comentado varias veces que tiene una opción y es el foro. Ahí yo necesito que ustedes hagan las preguntas. ¿Para qué? Pues para que todo el mundo empiece como a debatir acerca del taller. No sé, de pronto una pregunta que usted haga le pueda servir a un compañero suyo. Por eso es que es tan importante que ustedes utilicen esa herramienta. Trataré de darles respuestas diariamente a todas esas preguntas que ustedes hagan en el foro. Y pues nada, invitarlos a que dialoguen, a que ustedes mismos realicen una discusión acerca de los puntos, ¿no? Se hace así, se hace de otra manera. Para eso es el foro. ¿Listo? No es para copiar ni nada por el estilo, ni copiar el proceso, sino simplemente para dar una interpretación de cada uno de los ejercicios. ¿Listo? Y pues nada, cualquier duda, lo que les comento en el foro, y trataré también de participar en ese foro para dar mayor claridad al asunto. Listo, chicos, entonces esta clase de matemáticas, me hacen un favor, me confirman que en este momento se esté compartiendo la pantalla. ¿Sí? Sí. Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, entonces, esta clase, esta horita de matemáticas la vamos a implementar para ejercitar lo que vimos en la última clase, que fue el teorema del seno, ¿no? El teorema del seno lo demostramos la clase pasada. Yo les voy a mostrar en dónde fue que quedamos la clase pasada. Y a partir de lo que realizamos, a ver si efectivamente, a partir de lo que realizamos la clase pasada, ¿qué fue? Tengan en cuenta todo lo que realizamos. Entonces, enunciamos el teorema del seno, lo demostramos el teorema, y a partir de este teorema empezamos a revisar cómo implementar el teorema del seno. Les comento acá. Yo les había dicho que el teorema del seno servía para los casos 3, 4 y 6 de los triángulos oblicuos. A mí la verdad no es que me sirva mucho que usted se aprenda esto de memoria, sino simplemente cuándo aplicar el teorema del seno. Y pues habíamos dicho que se puede aplicar siempre y cuando de los 3 datos mínimos que le tienen que dar, 2 datos sean de la misma letra. Acuérdense de cómo nombrar o bautizar los elementos del triángulo, ¿sí? Entonces tenemos los ángulos con A, B y C mayúscula y los lados con A, B y C minúscula, de manera que las dos letras las dos de la misma letra sean opuestos, ¿no? Entonces el ángulo y el lado opuesto tienen que ser de la misma letra. Bien, entonces tienen que darles a ustedes 3 datos, y de esos 3 datos, para poder aplicar el teorema del seno, usted debe tener mínimo 2 datos de la misma letra. Entonces, por ejemplo, acá usted tenía A mayúscula y A minúscula, y con eso usted podía implementar el teorema del seno, ¿cierto? Entonces podría aplicar la parte de A y más lo que usted quiera hallar. Entonces, por ejemplo, acá decidimos encontrar primero B, entonces aplica la parte del seno de la igualdad de A con la igualdad de B. ¿Listo? Y despeja. Yo les había comentado también que para el despeje de este tipo de ecuaciones habían varias opciones, ¿no? Aunque para mí la más óptima es aplicar lo que se conoce como regla de 3, ¿no? Aquí, para despejar una incógnita, que en este caso es B, usted podría aplicar la regla de 3, que es multiplicar la diagonal y dividir por el que sobra, y así despeja B directamente. Y pues tener en cuenta que su calculadora, si está trabajando en grados, entonces su calculadora debe estar en degrees, ¿no? En degrees, que arriba en su calculadora salga la simbología D o DEC, ¿listo? Para que la solución le dé correcta. Bien, luego de haber encontrado uno de los datos, pues ya usted empieza a revisar que el panorama ya se empieza como a aclarar, porque ya tendría casi todo lo demás para poder sacarle los demás datos. En este ejercicio yo les daba dos ángulos directamente. Es más, antes de haber encontrado B, directamente ustedes pudieron sacar el C, ¿sí? El C. Como alguien que me diga, por favor, cómo fue que se sacó ese C sin necesidad de hacer el cálculo por teorema del seno. Un triángulo tiene que dar 60 grados internamente. Sí, correcto, sí señor. Entonces, efectivamente, Abril, la suma de los 3 ángulos tiene que dar 180, y pues como ya teníamos 2 ángulos que sumaban 100, entonces el tercero tenía que ser sí o sí 80. Perfecto. Entonces ya con ese dato podríamos implementar la parte de C, la parte del teorema del C, del seno de C, para encontrar el C minúsculo. Listo. Entonces ahí ya teníamos, bueno, y pues ahí salió como
como la pregunta, bueno, profe, ¿podríamos utilizar la parte de A con la parte de C o la parte de B con la parte de C? Y nos dimos cuenta que ambos procesos, ambos procedimientos nos llevan a la misma solución. ¿Listo? Y pues eso fue lo de la clase pasada, implementación del teorema del seno. También realizamos otros ejercicios en donde nos dimos cuenta que, por ejemplo, este ejercicio que está acá, nos daban dos lados y un ángulo y pues obviamente tenemos la misma situación, ¿no? Tenemos dos datos de la misma letra, podríamos aplicar teorema del seno. Sin embargo, acá lo primero que podríamos haber encontrado es el B mayúscula, ¿sí? El B mayúscula, acuérdese que habla de un ángulo. Entonces el despeje de la ecuación nos lleva a que debemos aplicar al final lo que se llama la función inversa del seno o el seno a la menos 1, ¿sí? El arcoseno. Y pues con eso pues encontraríamos, aparte de todo el procedimiento que yo les comenté del despeje y todo lo demás, usted cuando despeja seno de B, no B directamente. Entonces el último paso es aplicar el seno a la menos 1 o el arcoseno, que también se conoce. Y pues ya después empieza a aclarar el asunto para los demás datos. Entonces el propósito de hoy, lo que les comentaba, es resolver triángulos oblicuángulos a partir de la aplicación del teorema del seno, el despeje de ecuaciones y la implementación de la función arcoseno, con el fin de realizar un bosquejo aproximado de la situación geométrica propuesta. ¿Listo? Ese sería nuestro propósito de hoy. Yo había dejado, no sé si fue en este curso, aunque aquí los tengo, yo había dejado dos ejercicios para que ustedes practicaran, ¿no? Entonces esperen un momentico. Tenemos este ejercicio. Entonces vamos a, bueno, podríamos trabajarlo ahí mismo, ¿no? Vamos a trabajar este ejercicio. No sé si alguien los alcanzó a trabajar, de pronto lo retroalimentamos desde su perspectiva o empiezan a participar. De las dos maneras se puede. Yo, profe. ¿Quién eres? Parada. Señorita Parada. Vale, muchísimas gracias. Cuéntame, ¿cómo podríamos solucionar este ejercicio? Pues primero, hallar el angulito de B. El ángulo de B, correcto, listo. O sea que ya puedes hallar directamente el ángulo B. ¿Cuánto te dio? 111. 111. Muy bien. ¿Por qué dio 111? Cuéntame. Pues sumé el ángulo A con el ángulo C y luego eso lo resté con 180, que es la suma de todos los ángulos internos. Listo, perfecto. Ya tenemos el ángulo B entonces. Eso se llama el teorema fundamental del triángulo, ¿no? Listo. Ya tenemos el ángulo B. Nos hace faltan dos datos. ¿Cuáles son los otros dos datos que hacen falta? Cuéntame. A y B minúscula. El lado A y el lado B, correcto. Listo, sí señorita. Cuéntame, entonces, ¿qué hallaste primero? Primero hallé A. Listo, vamos a hallar primero. Entonces, Sí, dime. A sería A sobre el seno de A Sí, es igual a C sobre el seno de C. correcto. Listo. ¿Y el cambio de variable o despejaste primero? No, despejé primero. Listo. ¿Cómo te queda despejado entonces A? C por el seno de A Sí. sobre el seno de C. Ok. Y ahí ya cambiaste los valores, ¿sí? Sí, señor. Ok, entonces C lo cambiaste, ese C lo cambiaste por 5, me imagino yo, seno de A, o sea, seno de 36, sobre el seno de C, o sea, el seno de 33. Ok, ¿cuánto te dio eso? Profe, Espera. Sí, señor, dime. Sí. Cuéntame. No, profe, que me confundí. Ah, bueno, pero ya aclaraste tu duda, ¿sí? Bueno, esperemos que sí. Listo, sigue, señorita para. Bueno, da 5,39. 5,39. Listo, 5,39. Vamos a revisar. Sí, efectivamente A es el ángulo A es un poco más grande que C, o sea que el lado A tiene que ser un poco más grande que C. Sí, efectivamente es coherente la solución. Muy bien, ya tenemos la parte A. Si quieres seguir o si no, de pronto hay otra persona que pueda contarme cómo halló B.
Si hay alguna otra persona que quiera participar, a la una, a las dos. Pues se hace lo mismo, pero con C. Entonces sería como C sobre seno de C es igual a B sobre seno de B. Ok, entonces Y espérame, se opera. C es igual a seno de C igual a B sobre el seno de B. Sí, Listo, vas a despejar B minúscula. Entonces, exacto. ¿cómo queda despejado acá? Entonces lo que haría era B es igual a C por seno de B Sí, sobre seno de C. correcto. Listo, perfecto. Cambia los valores. Entonces Sí, quedaría exacto. 5 por seno de cuánto. De 33. No, de 111. Correcto. Seno de 111. Listo, sobre Sobre 33. ¿solo 33? Sobre seno de 33. Sobre Qué seno de pena. 33, sí señor Marulanda. Listo, perfecto. ¿Y cuánto te da? O de pronto hay 8.57. 8.57. Listo, sí señor. Entonces no se les va a olvidar que si el ejercicio les están dando las unidades, entonces las unidades siempre tienen que ir al final, ¿no? O sea que el lado A mide 5,39 y el lado B mide 8,57 centímetros. Listo, ambas cosas tienen que estar en centímetros. Y o sea que ya solucionamos directamente, o sea, completamente, perdón, todo el triángulo, ¿no? Entonces el ángulo A es de 5,39 y el ángulo B es de 8,57. Tengo que comentarles algo acerca de los parámetros que le dan a usted información si correcta, si el ejercicio le quedó bien o le quedó mal. Vale, cuidado. ¿Cuál de los tres ángulos es el mayor? B. El ángulo B. ¿Y cuál de los tres lados es el mayor? D. B. Des en cuenta esa correspondencia, esa relación. El lado mayor, que es B, se corresponde con el ángulo mayor. Pues si estamos hablando de la misma letra, ¿no? B minúscula, B mayúscula. Entonces, como ambos son el mayor en su naturaleza, significa que también va a pasar con los más pequeños. ¿Cuál es el ángulo más pequeño? En este caso el ángulo más pequeño es C. Por lo tanto, el lado más pequeño también va a tener que ser C. ¿Sí se dan cuenta? O sea que a partir de ese nuevo criterio, ese nuevo parámetro, usted puede revisar si efectivamente el ejercicio le quedó bien o le quedó mal, o sea, si tiene coherencia o no tiene coherencia. Porque qué tal que, por ejemplo, el B le haya dado 4 centímetros. Ahí usted va a tener que revisar si hay una coherencia entre la longitud con el ángulo correspondiente, ¿sí? Y ahí nos damos cuenta que, pues, si nos hubiese dado 4, por ejemplo, si nos hubiese dado 4, no estaría bien, porque el ángulo mayor le corresponde al lado mayor. ¿Sí tenían claro eso o es nuevo para ustedes? Preguntas hasta el momento. ¿Tienen alguna pregunta de cómo se solucionó este ejercicio? ¿No? ¿Puedo seguir? Uy, hoy están más callados que nunca. Listo, voy a seguir. Entonces, ya solucionamos el ejercicio de manera completa. ¿Por qué? Porque nos dieron tres datos y nos faltaban los otros tres, o sea que ya lo solucionamos. Ahora, ¿qué quiero mostrarles ahorita? Esto es lo que se conoce como la solución analítica. La solución analítica a partir del teorema del seno. ¿Cómo encontramos una solución geométrica? Según las clases pasadas, ¿cómo era que encontrábamos una solución geométrica? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Con las razones o con compás y Correcto. transportador y Sí, regla? señor. O sea, tocaría hacer como la construcción con regla, compás y transportador de la situación, ¿sí? Entonces podríamos hacer lo que se conoce la solución gráfica o la solución geométrica del asunto para ver si el resultado analítico nos coincide con el resultado gráfico. Es solo una cuestión de corroborar. No es que todos los ejercicios vamos a tener que hacer lo mismo, no. Es solo una cuestión de corroborar, ¿sí? Entonces, cuando lo queramos solucionar, pues tratemos de ser lo más honestos posibles, porque acá pues tenemos, lo único que nos dan son estos tres datos, ¿sí? Entonces tenemos el ángulo A, el ángulo C y el lado C. Pues como solo nos dan un lado, entonces tendríamos que construir ese lado C. Entonces vamos a coger acá nuestra regla. Aquí se supone que están aplicaciones.
nuestra regla, aquí está. Entonces, cogemos y construimos un lado de 5, ¿no? Que es el lado que nos dan. El lado C, que es de 5. Entonces vamos a coger este lado, que mide 5. Voy a hacerle un poquito de zoom. Entonces colocamos dos punticos y nosotros pues sabemos que ahí está nuestro primer segmento. Entonces pasamos un segmento. A ver. Ahí tenemos nuestro segmento C, ¿no? Entonces ahí vamos a colocar que este es el lado C. 5 centímetros lo que mide el lado C. ¿Qué más nos dan? A ver, nos dan el ángulo A y el ángulo C. ¿Cuál de estos dos ángulos está sobre este segmento? ¿El ángulo A o el ángulo C? ¿El A? El A, correcto. De esos dos ángulos, el que está encima de este segmento es el ángulo A, porque el ángulo C tiene que ser opuesto, ¿no? O sea que como es opuesto no puede estar encima de este segmento. Entonces vamos a tomar ese ángulo que es de 36 grados y lo que vamos a hacer es ubicarlo o medirlo en alguno de estos dos vértices. Entonces cogemos el transportador, ¿cierto? Lo ubicamos en algún centro, en alguno de los centros, en alguno de los vértices, perdón. El centro lo ubicamos en alguno de los vértices y medimos pues lo que nos diga ahí, que en este caso era 36 grados. Entonces 36 grados, recuerden que aquí entonces tocaría medirlo con los de afuera. 10, 20, 30, 35, 36 grados, ahí está, 36 grados. Vamos a colocar una viñetica y lo que hacemos es trazar una semirrecta. Una semirrecta, no importa que sea larga, la idea es que se entienda que esta semirrecta se va a cruzar con otro segmento aquí al lado, ¿sí? Entonces ya tenemos acá nuestro transportador, nuestro ángulo de 36 grados. Listo. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos revisar que a partir de estos datos se pueda construir, ¿sí? Se pueda construir ese triángulo. Ahora, yo les pregunto una cosa. Con estos tres datos, si se dan cuenta, el ángulo que nos hace falta construir es el de 33. Lo que pasa es que ese ángulo de 33 tiene que estar ubicado en alguna parte de esta semirrecta, ¿no? Pero no sabemos en dónde. Entonces lo que nos vamos a hacer es apoyarnos de lo que sacó primero la señorita Parada. Vea que la señorita Parada dijo que el primer ángulo, el ángulo que faltaba era 111, que es el ángulo B. Y si nos damos cuenta, si este es el lado C y este es el ángulo A, por lo tanto el ángulo B debería estar acá. Entonces lo que hacemos es medir ese ángulo B en este lado, y pues ahí ya nos va a quedar que el opuesto a C va a ser el ángulo C. Entonces cogemos el transportador, lo ubicamos acá y medimos el ángulo que sacamos a partir del teorema fundamental del triángulo, ¿no? Que es 111. Entonces cogemos y medimos 111. Aquí se tendría que medir, ojo que como estamos hablando a favor de las manecillas del reloj, entonces, Profe, sí señor. una pregunta, y ahí no, por ejemplo, no podríamos hacer en el ángulo de 36, como ya tenemos la medida del ángulo B, no podríamos solo dibujar el lado B Ok, y trazarlo sí, con el otro, correcto. para sacar el ángulo, Sí. para ver si está bien. La verdad es que quería hacer la construcción a partir de los pocos datos que nos dieron, porque una cosa es revisar la coherencia del ejercicio, ¿sí? O sea, o la concordancia entre el proceso analítico y el proceso gráfico ya resuelto, ¿no? Ya resuelto. La idea es revisar si la construcción del triángulo con estos tres datos coincide con el analítico. Entonces por eso es que no vamos a utilizar aún el B. La idea es que B nos dé 8,5, 8,57. ¿Sí me hago entender, señora Acevedo? Sí, señor. Listo, vale. Entonces, tenemos en este caso 111 grados que debemos medir. Entonces acuérdense que como estamos a favor de las manecillas del reloj, tocaría acá por dentro. Listo, entonces sería 10, 20, 100, 110, 111. O sea que estaríamos por acá, ¿no? 111. Y lo que hacemos es trazar la otra semirrecta. Listo. Y ahí con eso, pues encontraríamos el punto de intersección que nos genera el triángulo real de la situación. Entonces vea,
Esto mide 111 grados. ¿Cuánto tiene que medir este ángulo de acá? ¿Cuánto habíamos dicho que tenía que medir ese ángulo de ahí? 33, ¿cierto? 33. Y eso es lo que corroboramos con el, si quiere usted lo corrobora con el transportador, ¿no? Entonces usted coge el transportador, lo ubica acá, ¿sí? Revisa que efectivamente mida 33 grados. Y en este caso, si ustedes se dan cuenta, bueno, puede ser un poquito aproximado, ¿cierto? Un poquito aproximado. Pero ahí nos daría 30, bueno, si aquí sería 10, 20, 30, 32, 30, 33, ¿sí? Algo así. 33, 32, 33. La cuestión es que nos dé algo coherente a lo que estemos encontrando, ¿sí? Ahora, ¿qué nos haría falta mirar y medir a ver si nos quedó bien el ejercicio? El lado B, que en este caso el lado B sería el opuesto a B, y el lado A, que es el opuesto a este ángulo A. Entonces cogemos la regla, la ubicamos para, por ejemplo, medir el lado B. Entonces, a ver, un poco larga. Entonces cortamos y miramos cuánto mide. En este caso tendremos que colocar este lado acá. Listo. Vean, cuánto más o menos nos dio ese lado, perdón, ese lado B. ¿Cuánto puede decir usted más o menos que dio eso? 8.6. Revisemos bien. 8.7. 8.7. Sí, más o menos, 8.7. Y revisemos lo que nos da teóricamente, 8.57. Prácticamente que eso depende de la exactitud que estemos manejando en la construcción, ¿no? Depende de la exactitud que estemos trabajando en la construcción. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente se nos puede ir por un milímetro, 1 máximo 2 milímetros. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a revisar como la coherencia del ejercicio, ¿sí? Y pues sí, porque se vaya por 1 o por 2 milímetros, pues no es que sea mucho. Y vamos a revisar el otro lado, que en este caso es A. ¿Cuánto nos dio ahí? Un momentico. ¿5.5, 5.6? 5.5, 5.6. Sí, efectivamente. Entonces nos da algo muy parecido a lo que nos dio teóricamente. Ahora, yo quiero que ustedes tengan en cuenta que de los dos métodos, el que da exacto, el método exacto es el método analítico, ¿sí? El método analítico nos dan resultados mucho más exactos, mucho más aproximados a la realidad que el método gráfico. Ahora, como nos estamos dando cuenta que el método gráfico nos dan resultados aproximados, no tan exactos, de aquí en adelante cuando yo les solicite un bosquejo, lo van a realizar es a partir de los datos sin necesidad de medir ni nada por el estilo, sino es hacer un bosquejo aproximado del asunto, ¿sí? Trato de explicarles a ver cómo quedaría esto acá con el siguiente ejercicio. Vamos a realizar este último ejercicio a partir de todo lo que ya conocemos. Entonces tenemos el ángulo B, el lado C y el ángulo A. ¿Tenemos tres datos de la misma letra? ¿Ustedes qué dicen? Sí, pues tallar, pero sí. O sea, ¿se puede? Sí tendríamos, sí. ¿Cómo se puede? El ángulo C, El ángulo digamos, C. tomamos 100 grados de B y 20 de A. Sí. Y eso estamos 180 y nos da 60. Correcto. Que, pues, Correcto, sí señorita. Muy bien, o sea que con ese nuevo ángulo tenemos dos datos de la misma letra, o sea que ya podríamos aplicar el teorema del seno. Listo, acuérdense que esta es una clase de ejercitación, así que coménteme cómo queda aplicado el teorema del seno acá. Yo. Señorita Laura Garzón. El lado de A sobre el seno del ángulo de A Sí, es igual sí, al lado de C sí. sobre el seno del ángulo de Listo, perfecto. Sí señorita, muy bien. Ahora, ¿cómo despejamos el lado que no tienes? A Sí, es igual
al lado de C por el seno del ángulo de A Sí, sobre el seno del ángulo de C. perfecto. Listo, perfecto. ¿Y qué hacemos acá? ¿Cambiamos los valores o qué? Una- Lo sí. sustituimos. Listo. Entonces quedaría acá entonces C, que es 9, por el seno de cuánto, De 20. sobre El seno de 60 grados. el seno de 60 grados. Muy bien. ¿Qué ¿Cuánto nos da ese A? 3,554. 3,554. ¿Así? Sí, sí. Listo, dale. O sea, Profe, sí señor, a mí me dio 1,80. 1,80. ¿Por qué nos habrá dado 1,80? Listo, vamos a revisar con la calculadora que yo tengo acá. Cuánto nos estaría dando de manera exacta. Recuerden que la calculadora debe estar en degrees, ¿no? Arriba tiene que decir una D para que pueda dar de manera correcta. Entonces revisemos a ver rápidamente. Entonces tenemos 9 por el seno de 20. Uy. Cerramos, dividido el seno de 60. Esto lo podemos colocar de manera lineal porque son multiplicaciones y divisiones. 3,55. Señora Acevedo, de pronto debe ser alguna configuración, de pronto está en radianes o está en gradianes. Arriba debe decir un G o una R, toca pasarla a D. ¿Listo? Gracias, profe. Listo, vale. Bien, A es 3,5 efectivamente, y nos estamos dando cuenta que el ángulo A es más pequeño, o sea que el lado A debe ser el más pequeño de todos los lados, para revisar la concordancia, ¿no? La correspondencia y la coherencia. Listo, o sea que ya encontramos el lado A, que vale 3,5 aproximadamente. Nos falta hallar el lado, ¿cuál lado? B. Listo. El lado B, ok. ¿Quién podría decirme cómo se calcula el lado B? Yo, Profe. Uy, Ah, ¿quién ahí? espere. yo, profe. Espinosa, sí señor. Espinosa. Espinosa, a ver, hágale a ver, porque se Queda- identificó. A ver, B, Queda C sobre seno de C sí, igual B sobre seno de B ok. y ¿Cómo B queda? igual Sí, a C por seno de B correcto. sobre seno de C. Sí señor, perfecto. Y pues cuando se reemplaza queda B igual Sí, 9 sí, por seno de 100 por el seno de 100, correcto. sobre seno de 60. Sobre el seno de 60. Ok. ¿Cuánto le dio eso, señor Espinosa, perdón. Ya le digo, profe. 10,23. 10,23. Ok, 10,23. El lado que tiene que ser correspondiente al ángulo mayor, ¿no? Entonces, efectivamente, B supera a C en longitud, por lo tanto, hay coherencia de que el lado mayor sea el ángulo mayor. Listo, perfecto. Entonces, 10,23. Efectivamente, ya solucionamos el ejercicio. Ahora, antes de que se nos acabe la clase, les quería comentar acerca del tal bosquejo, porque de aquí en adelante, como vamos a ver problemas de aplicación, necesitamos es bosquejar, más no construir de manera exacta. Es solo el bosquejo, es una aproximación, ojo, es una aproximación. Entonces, por más que sea un triángulo, no podemos hacer el triángulo de cualquier manera. Vea que nos dicen que hay un ángulo obtuso, por lo tanto debe ser un triángulo obtusángulo, ¿no? Entonces tiene que ser un triángulo obtusángulo. Entonces podríamos revisar también las longitudes. Vean que B en longitud está muy cercano a lo que es C, y el lado A es el más pequeñito, ¿cierto? Es el más pequeñino. Entonces tendríamos que revisar cómo queda ese triángulo. Entonces póngale cuidado, el ángulo B. Entonces vamos a generar el ángulo B, que es de 100 grados más o menos, algo así, ¿no? Algo así, porque esto tiene que ser 90 más o menos 100. El otro lado vamos a duplicarlo, pues a generarlo acá, y con esto ya tendríamos como una aproximación. Ojo, es una aproximación, no es que esté exacto, es una aproximación. Entonces vean, este es el ángulo B, ¿no? Entonces el ángulo B mide 100 grados. Ahí está.
el ángulo B. El lado pequeño debe ser A, o sea que este es A, o sea que debería medir 3,5, ¿sí o no? Listo, o sea que opuesto a él debe estar el ángulo de 20 grados, ¿sí o no? O sea que aquí está el ángulo A. El otro ángulo debe ser de 60 más o menos. No es que sea exacto, ojo, no es que sea exacto, es una aproximación. Y acá el lado de 10,23. Ah, bueno, des en cuenta de lo siguiente, 10,23 y el otro lado es, esperen un momentico, el ángulo es C, o sea que el lado C, el que va acá es de 9, ¿no? Porque tiene que ser opuesto, ¿no? Entonces aquí tiene que ser 9 centímetros. C, el lado opuesto, C, aquí está. Ahora sí hay una coherencia. Y el lado mayor, que es B, de 10,23. Y ahí ya estaría un bosquejo. Ojo, si se dan cuenta la diferencia de lo que hicimos arriba, que fue una construcción, y abajo lo que es un bosquejo. ¿Qué es lo que vamos a tener que aplicar de aquí en adelante? Los bosquejos. ¿Por qué? Porque no nos están pidiendo o no nos van a solicitar en los problemas que realicemos con escalas y todo, pues de manera correcta o de manera exacta, ¿no? Sino que nos están pidiendo solucionar una situación. Por lo tanto, el bosquejo va a ser muy importante. ¿Listo? Una cosa es bosquejar y otra cosa es construir de manera exacta con regla, compás y transportador. ¿Listo? Bueno, esto era la clase de hoy, chicos. Quería como retroalimentar el uso del teorema del seno, entender cómo se aplica la fórmula, revisar su cuestión en cuanto al despeje, porque el despeje es indispensable. Si usted no hace un buen despeje, pues no va a tener bien el ejercicio. Y pues recordarles en los ejercicios que planteé hoy, definitivamente no utilizamos lo del seno, del arcoseno, pero tener en cuenta que para encontrar un ángulo, entonces se despeja de la misma manera aplicando la regla de 3, y el ángulo B o el ángulo que se solicite se calcula a partir de la función inversa de seno. ¿Listo? La función inversa de seno, que en este caso es arcoseno. Apoyarse mucho del teorema fundamental del triángulo para la suma de los ángulos, y acerca también de los lados opuestos que tienen que ser relacionados con su longitud, ¿no? O con su medida. El lado mayor opuesto al ángulo mayor y el lado menor opuesto al ángulo menor. Listo, no sé si tienen alguna duda, inquietud, o acerca de pronto del taller de estadística. Si tienen alguna preguntita, tenemos un minutico para una pregunta, una o dos. ¿Todo claro? Listo, chicos, entonces si todo está claro, entonces podríamos terminar nuestra clase para que se puedan ir a conectar a la otra que nos queda a la última hora. Listo, muchachos, entonces muchísimas gracias. No sé si tienen preguntas, ¿no? ¿No hay preguntas? ¿Aló? Gracias, profe. Listo, bueno, entonces juicio. Nos vemos mañana en el bloque. Bueno, hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, profe. Chao, hasta luego.